Muchísimas gracias a todos los que están participando. Muchas gracias por estar y dedicar este tiempo a seguir construyendo conjuntamente, por un lado, el concepto y en este caso, en esta sesión, a que avancemos sobre los resultados esperados de trabajar con este enfoque de comunidades sostenibles. Creo que para todos ustedes es claro, pero si no lo quiero reiterar bastante, que todo el marco teórico que sostiene esta idea de los resultados de comunidades sostenibles ha sido construido colectivamente con los miembros de Red América. Como decía Paola, tuvimos tres sesiones para pensar en el concepto y hay dos publicaciones que, aunque yo sea el autor, es el producto de la reflexión de todos los miembros. Entonces tenemos este documento sobre las comunidades sostenibles, sobre el concepto construido colectivamente por Red América y sus miembros, y el otro, si me pasas por favor, las comunidades sostenibles, y ahí lo que hicimos fue profundizar un poco sobre el sentido y sobre algunos cómo del trabajo. En estas sesiones participaron 50 personas por sesión, y ahí recogemos todas las prácticas, ideas, conceptos, orientaciones con que los miembros vienen trabajando. Eso quiere decir que son documentos que ya orientan el trabajo y que orientan las expectativas de los miembros de Red América en torno a este concepto. Si me pasas, por favor. Para esta propuesta, la específica de resultados en comunidades sostenibles, igual en el mismo estilo de Red América de siempre, avanzamos en la construcción, en discusiones con varios miembros de la red de México, Colombia y Brasil. Especialmente importantes fueron la participación de CEMEX, del Instituto Intercemen, de la Fundación Caicedo González, Rigo Paila Castillo, de Haciendas del Mundo Maya en México, del Instituto Lina Galvani, y una participación muy importante, y después explico varios de sus aportes, de Rodrigo Quintero del Consorcio para el Desarrollo Comunitario. A todos muchas gracias y espero que no esté tergiversando para nada todos los aportes que ustedes han hecho y que seguiremos trabajando conjuntamente. También hay un antecedente que quiero mencionar porque nos ayudó mucho a pensar en el tema de los resultados. Para los que no llevan mucho tiempo en la red, en los inicios de la red, 2004, empezamos a discutir lo llamamos el sistema de evaluación de la red. Este fue un sistema construido por un buen número de miembros de la red, y nos ha servido como un insumo de gran importancia para este trabajo. Ese sistema de evaluación fue utilizado por los miembros de la red para para hacer la evaluación de desarrollo de base, especialmente a nivel de las categorías y de los resultados. ¿Me pasas, por favor, la transparencia? El sistema de evaluación de la red, del desarrollo de base, tenía o tiene 4 categorías. La categoría de capacidades colectivas, la segunda es la categoría de capital social, la tercera ampliación de la democracia y la cuarta disminución de la pobreza. Cada una de las categorías tiene una serie de variables y cada una de las variables tiene una serie de indicadores. Para esta propuesta de resultados de comunidades sostenibles, mantenemos las categorías, como van a ver, y mantenemos la mayor parte de las variables. En el caso de los resultados, y quiero insistir mucho en esto, de nuestra sesión de hoy, no vamos a trabajar en torno a los indicadores. Eso se hará en una fecha posterior, y lo que nos interesa es que queden claro y se adopte por parte de los miembros esos resultados a los cuales esperamos llegar, y que esa discusión esté suficientemente definida antes de pasar al tema de los indicadores. Pero quiero insistir que retomamos, porque eso es como el estilo de la red, retomamos y construimos sobre lo existente. Entonces, este sistema de evaluación fue un insumo central
para lo que estamos hablando hoy. Vamos a hablar hoy de resultados de comunidades sostenibles. Ya entrando en el tema, para construir una propuesta de resultados de comunidades sostenibles es fundamental tener un marco orientador, y ese marco orientador, insisto, es lo que hemos construido con los miembros de la red. Quiero, y ahí me detengo un poco en la lectura, porque seguramente ustedes lo conocen, pero quiero que esté suficientemente claro para todos. En los documentos que mencioné anteriormente, partimos de una definición, y los documentos son una explicación de esa definición y una ilustración con diferentes casos de miembros de Red América de esa ilustración de cómo se avanza en el trabajo de comunidades sostenibles. La definición a la que llegamos, que tenemos un acuerdo sobre eso y construimos con todos los miembros, es: una comunidad sostenible es aquella que construye democráticamente su territorio, buscando un equilibrio entre aspectos económicos, ambientales, sociales, institucionales y humanos, con una perspectiva de equidad en el largo plazo. Este es el qué del desarrollo sostenible. Y ese qué, como verán, tendrá una gran importancia en los resultados esperados. Y esta segunda parte de la definición nos habla más de el cómo y los procesos y las condiciones básicas para lograr ese qué de las comunidades sostenibles. Y eso es: las comunidades sostenibles son el resultado de procesos donde los actores, incluidas las organizaciones de base, participan activamente y de manera democrática en la identificación de problemas y soluciones, y elaboran acuerdos para la construcción de sus territorios. Estos procesos de concertación permiten generar visiones compartidas de futuro entre diversos actores, contribuyen a la creación de un sentido de interdependencia y reciprocidad, el cual a su vez facilita el trabajo colectivo y la coordinación de fortalezas y talentos en torno a la vida y acuerdos colectivos establecidos. Como verán más adelante, cuando hablemos de los resultados esperados, esta definición es la que está plasmada en esos resultados de una manera que explicaré un poco más adelante. Pero partimos de esta definición y todo lo que está alrededor de esta definición como el marco que nos orientó para proponer las categorías y variables de resultados de comunidades sostenibles. Si me pasa la siguiente, Paola, por favor. En el documento de Profundizando el Sentido, hicimos un ejercicio de ver cómo estamos pasando y complementando la visión de los primeros años de Red América, centrada en el desarrollo de base, hacia la de comunidades sostenibles. Y el ejercicio fue preguntarnos con diferentes variables, digamos, de qué a qué estábamos pasando. Entonces, seguramente ustedes conocerán también este documento, pero para entendernos y para entender los resultados esperados, menciono brevemente algunos de estos elementos. En relación con el foco, el foco en la propuesta inicial de desarrollo de base estaba puesto en las organizaciones de base. El elemento clave en el de comunidades sostenibles, el elemento central alrededor del cual gira toda la construcción del concepto de comunidades sostenibles, es del territorio. En ese territorio hay unos actores. En el desarrollo de base estábamos concentrados en la organización de base. En comunidades sostenibles nos concentramos en el conjunto de actores del territorio, o sea, el gobierno, las empresas, las organizaciones de la sociedad civil, pero por supuesto se continúa con las organizaciones de base y haciendo un énfasis fundamental en que haya una participación activa de las organizaciones de base y que puedan participar en condiciones simétricas, digamos, con los otros actores. Pero se amplía el rango de actores para trabajar. En el lenguaje de Red América, el alcance estaba pasando de micro, que es la micro de lo que definíamos como trabajar con organizaciones, a un alcance meso y macro, entendiendo por meso el trabajo con un conjunto de organizaciones o las redes de organizaciones de base, y macro en el trabajo donde las organizaciones interactúan con las autoridades públicas y el gobierno en el territorio.
En relación al tema de la concertación, está presente en ambas propuestas, pero cambia el nivel. El desarrollo de base, la concertación propuesta estaba más, el énfasis estaba puesto al interior de las organizaciones. Aquí, con comunidades sostenibles, se pone en la relación entre organizaciones, empresas y autoridades públicas. En relación a las alianzas, igual eran las alianzas alrededor de las organizaciones de base con otros, y en comunidades sostenibles son alianzas entre los diferentes actores del territorio. La orientación del cambio era el cambio de la organización y los logros de la organización. En comunidades sostenibles estamos pensando más en todo el ecosistema territorial que cambie para producir una serie de beneficios y mejoras dentro del territorio y para todos los actores del territorio. En relación a la función, estaba más pensada en términos de la gestión de proyectos de las organizaciones de base, y en comunidades sostenibles estamos más pensando en la gestión de procesos sistémicos con el conjunto de actores, incluidas las organizaciones de base. La temporalidad del enfoque de desarrollo de base es además de corto, mediano plazo, 1, 2 años, 3 años. En comunidades sostenibles es una apuesta a largo plazo, por supuesto, con orientaciones definidas para el corto y el mediano plazo, pero son apuestas dado la necesidad de procesos sistémicos y más complejos de trabajo en el territorio. En relación a la participación democrática, era la participación democrática dentro de las organizaciones. En comunidades sostenibles estamos apostando más por la participación democrática en los espacios públicos y de interacción de los diferentes actores del territorio. Y en relación con las capacidades, y esto tiene una connotación muy importante para los resultados, se le puso mucha atención en el enfoque de desarrollo de base al trabajo con las capacidades de los individuos y las organizaciones. Esas se mantienen, por supuesto, pero se da muchísimo énfasis a las capacidades comunitarias y de relación de las organizaciones de base, las organizaciones sociales con las empresas e instituciones públicas. Entonces, todos estos elementos de cambio, novedosos, complementarios, si quiero insistir sobre eso, no se deja atrás el concepto de desarrollo de base, sino se le complementa con varios elementos y se mantiene la importancia del trabajo con las organizaciones de base para que puedan jugar un papel protagónico en sus territorios. Si me pasas, por favor. Con eso construimos está construido el documento donde se definen los para qué se trabajan comunidades sostenibles y todas las orientaciones de avanzar en términos de inclusión, de desigualdad, de pobreza, de mejora del ambiente, de democracia y crear instituciones, de equidad a largo plazo y de desarrollo sostenible de la participación, con un enfoque multiactorial, los quienes aquí, que son el gobierno, las empresas, las organizaciones civiles y las organizaciones de base. Ese es el punto central de que estaba hablando antes, es un enfoque más multiactorial y con una serie de características que son los que aquí proponemos como una perspectiva territorial que está en el centro, la idea de los múltiples actores, participación de estos actores, las alianzas a largo plazo, el cambio sistémico, los elementos que puse antes, y con unos comos que son centrales y que nos definen mucho los resultados esperados, que son la articulación entre los actores, la convocatoria de los diferentes actores y el diálogo entre ellos, la generación de acuerdos para avanzar en problemas y soluciones colectivas, para tener visiones de futuro en el territorio, y planes y metas e indicadores compartidos, un trabajo también de fortalecimiento de capacidades y de generar confianza, capital social, liderazgo compartido de instituciones, y por otro lado de una ejecución colectiva e integrada de las intervenciones de los diferentes actores y de generación de alianzas y formas de seguimiento colaborativo a los planes y proyectos dentro de un territorio, para generar unos resultados que están en las categorías de valores y prácticas democráticas, de capacidades de desarrollo sostenible y capital social. Y esto lo retomamos de manera muy importante en los resultados esperados. Precisamente en este diagrama
está o pretendemos que esté el buen comentario de Rodrigo Quintero. Este diagrama tiene varias cosas que aquí quiero ir con un cierto detalle, porque aquí están las ideas centrales de los resultados esperados para comunidades sostenibles. En el círculo de adentro, que llamamos condiciones básicas para el desarrollo, donde están las tres categorías: capacidades colectivas, capital social y ampliación de la democracia, es donde están aquellas actividades que lo que llama Rodrigo la entidad promotora, la fundación, tiene un papel central para generar unos logros específicos. Me detengo en uno de los ejemplos, en capacidades colectivas, para lograr en un tiempo determinado mejorar las capacidades para que sea posible planear, seguir y evaluar colaborativamente, para que haya capacidades para anticiparse al cambio, y ahorita después vemos eso que quiere decir, y para que se generen las capacidades de concertación entre los diferentes actores. Así para cada una de estas categorías. Las fundaciones tienen, por llamarlo así, proyectos específicos para generar esas capacidades, para lograr que el capital social en un tiempo determinado se incremente, la confianza, la cooperación entre los actores, unas normas compartidas, o para jugar un papel en que se amplíe la democracia, entendida como la inclusión de los diferentes actores, o mejoras o profundizaciones de la institucionalidad democrática, o avances en la incidencia en agendas públicas por parte de los actores sociales, y por un avance en que prevalezca el interés general. En este círculo es donde las fundaciones juegan una función para lograr estos, y son aquellos aspectos y categorías que, digámoslos en un sentido, controlan. Pueden plantearse unos términos en el tiempo para que estos logros sean posibles. En el círculo exterior, que es lo que llamamos desarrollo sostenible del territorio, con sus diferentes aspectos ambiental, social, económico e institucional, las fundaciones solas no logran el desarrollo sostenible del territorio, son actores que contribuyen a partir de la generación de las condiciones básicas para el desarrollo. Entonces, esta distinción de Rodrigo, que nos la puso muy clara en una sesión anterior, la tratamos de reflejar en este gráfico, y es de la máxima importancia para hacer una diferencia en el rol que tiene la fundación para generar las condiciones básicas, y en el rol que tienen el conjunto de actores: gobierno, organizaciones de base, empresas, autoridades públicas, iglesias, para que conjuntamente, entre todos ellos, actores de la localidad con actores que no son de la localidad, sea posible el desarrollo sostenible del territorio. Entonces ahí por eso diferenciamos el círculo interno, donde se pueden lograr cosas, y en el círculo externo, donde las fundaciones contribuyen con otros para el desarrollo sostenible. Entonces, quisimos retomar este buen concepto y esta buena diferenciación de Rodrigo y de Quintero, que lo vienen trabajando hace un buen tiempo, en este diagrama, y tiene todas las implicaciones para el tema de resultados. Son resultados de diferentes órdenes los que se logran en uno y en otro. Pero seguimos para seguir profundizando en este aspecto. El otro elemento que es bien importante pensar en las categorías que vamos a ver ahorita con un mayor detalle, es que estas categorías están interrelacionadas, son interdependientes. Es decir, no es posible dedicarse a una de ellas en un territorio. No es posible generar las condiciones básicas para el desarrollo centrándose solamente en el tema de las capacidades, o centrándose solamente en el tema del capital social,
o en la ampliación de la democracia. Trabajar en los con las diferentes categorías, con las diferentes, teniendo acciones para que sea posible generar capacidades y incrementar el capital social y ampliar la democracia es necesario para tener condiciones para el desarrollo sostenible del territorio. Entonces, esta idea de interdependencia es básica. Así que este es el otro elemento que quería poner antes de entrar al detalle ya de los resultados esperados. Si me pasas, por favor. Ya teniendo esto en mente, de que tenemos por un lado unas categorías que están alrededor de las condiciones básicas de desarrollo y tres categorías que son de esas y una que es la que se refiere al desarrollo sostenible, quiero ya entrar a la especificación que hicimos y a las definiciones, o a la descripción mejor, de cada una de las categorías y sus variables, porque aquí es donde quisiera de parte de ustedes oír comentarios y sugerencias para mejorar la descripción, para ampliarla, para especificarla lo mejor posible, para que tengamos unos resultados, digamos, esperados de comunidades sostenibles con suficiente acuerdo dentro de la red. Entonces voy a leer la parte de la descripción de la categoría y a mencionar los elementos que tienen las variables. Ustedes los tienen, estas descripciones, en el documento. Y entonces es posible volver a mirar cada una de ellas con cuidado. Cuando hablamos de capacidades colectivas, a lo que nos estamos refiriendo es al conjunto de habilidades, de destrezas y conocimientos que ese conjunto de actores que hemos hablado de un territorio deben tener para que puedan diseñar, implementar, evaluar conjunta y colaborativamente unos planes con una perspectiva territorial que se orienten al desarrollo sostenible de la comunidad. Entonces, aquí estamos hablando de capacidades, de habilidades, de destrezas, de conocimiento, para que sea posible planear y hacer seguimiento de manera colaborativa, para que sea posible adaptarse, entender el contexto y generar toda la información necesaria para ver los cambios y entender las fortalezas de los actores que están en el territorio para que puedan adaptarse a los cambios que hay en el territorio. Hay capacidades, habilidades y destrezas para que sea posible cooperar y construir acuerdos de manera colectiva y que sea posible trabajar y resolver conflictos, dialogar y avanzar en acuerdos entre los diferentes actores. Y una última variable que es la de gestión empresarial, que la ponemos porque es central para avanzar en la generación de territorios competitivos, y las capacidades son aquellas de poder analizar los mercados, innovar en los productos, identificar factores claves para producir que permitan que haya estos territorios competitivos, es decir, que además de tener planes en los órdenes políticos y sociales, sea posible orientar actividades en relación a la actividad económica local. No me detengo en la lectura de la variable específica y quiero que las podamos tener en cuenta esta categoría de las diferentes variables y después vemos a ver si hay algún comentario o pregunta de algunas de las variables específicas. Seguimos a la siguiente. Si la primera categoría de capacidad está orientada a las habilidades y a las destrezas, la segunda, de capital social, está orientada al tema de las interacciones entre los líderes y las organizaciones. Interacciones facilitadas por instituciones, por actitudes, por normas y valores, interacciones que facilitan que haya actividad colectiva. El concepto de capital social está orientado a ese conjunto de elementos que facilitan o dificultan la acción colectiva. Y aquí eso lo traducimos en
4 variables. La de articulación multisectorial es el conjunto de organizaciones que pueden trabajar de manera coordinada. A la variable de confianza, que es aquella importancia que le dan las organizaciones, los líderes y las instituciones para trabajar con otros y para confiar que trabajando juntos se pueden hacer las cosas de mejor manera. Al conjunto de normas, procedimientos y actitudes para que sea posible trabajar de manera conjunta, y a las alianzas y redes, que son las formas que toman el trabajo colaborativo en un territorio. Entonces hablamos primero de capacidades que tienen los actores para trabajar de manera colectiva, y este otro segundo elemento, que es capital social, que se refiere a todo el conjunto de actitudes, normas y valores para facilitar las interacciones entre los actores. ¿Me pasa la tercera, por favor? La tercera categoría es la que llamamos ampliación de la democracia, que se refiere al conjunto de espacios públicos y de valores democráticos que garanticen la participación de los actores de forma incluyente. Entonces ahí tenemos 4 variables también, la de inclusión de los diferentes actores, y aquí es un tema de especial importancia para los miembros de Red América, para todo el enfoque de Red América, porque de lo que se busca es que el espacio público, la deliberación pública, la discusión democrática, incluya a todos los actores y haga un esfuerzo especialmente importante para incluir a los que suelen estar excluidos de la deliberación democrática, especialmente grupos de mujeres, de jóvenes, grupos étnicos, afro, que suelen no participar con la misma fuerza, y en lo cual hay que hacer un esfuerzo grande para generar sus posibilidades y sus capacidades para que puedan participar de la misma manera que otros en el espacio y de la deliberación pública. La segunda variable se refiere a la institucionalidad democrática, entendiendo esto como el conjunto de instituciones, de normas, de reglas del juego, para ampliar esta participación de los diferentes actores y su deliberación y la posibilidad de generación de acuerdos entre los diferentes actores públicos de la sociedad civil y de las empresas. Una tercera variable, que es la de incidencia en agenda y políticas públicas, que es la que se refiere a las posibilidades de que las organizaciones de base y los actores sociales jueguen un papel de diálogo, influencia y de control sobre los temas de la agenda pública y sobre las políticas y orientaciones de las políticas públicas y la asignación de recursos y el control sobre los mismos. Y una cuarta variable que hace referencia a la prevalencia del interés general, que se refiere a ampliar el sentido de lo público en algo público en que todos participamos, donde el interés general debería prevalecer sobre los intereses particulares de los diferentes actores del territorio. Entonces, esta es la tercera categoría de la ampliación de la democracia, y conjuntamente con la de construcción de capacidades y capital social, constituirían las condiciones básicas para que sea posible el desarrollo sostenible, y es donde las fundaciones pueden jugar un papel central para generar estas condiciones. Y la última, por favor. Y este desarrollo sostenible en el territorio, si recuerdan en el gráfico, es la que está en el círculo exterior del gráfico, y por lo tanto no es aquello que las fundaciones logran, sino aquello que con la acción de las fundaciones y con la generación de condiciones básicas para el desarrollo, las fundaciones pueden contribuir para que esto sea posible. Aquí proponemos como variables 2 opciones: a trabajar sobre los objetivos de desarrollo sostenible o sobre el índice de progreso social. En ambos casos hay una compatibilidad muy grande
del enfoque de comunidades sostenibles con el marco, digamos, de lo que pretenden los Objetivos de Desarrollo Sostenible o el Índice de Progreso Social. Para quien esté trabajando en los temas de los ODS, sabrá que una de las orientaciones fundamentales de Naciones Unidas y del conjunto de actores que participó para la creación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es trabajar de manera integrada en los 17 objetivos que van desde temas de pobreza, de desarrollo económico, de equidad de género, de educación y varios temas ambientales, y plantea la importancia de que se generen trabajos que permiten un desarrollo que toque todos estos elementos, igual en el índice de progreso social. Se plantean estos objetivos porque en cada uno de los territorios, de acuerdo a los planes y propuestas que se elaboren entre los diferentes actores, deben priorizar algunas de las metas y de los indicadores que estén en los objetivos y ponerse de acuerdo en indicadores colectivos, en indicadores acordados entre los diferentes actores para poder hacer seguimiento al proceso de desarrollo sostenible del territorio.